El político y dictador comunista Nicolae Ceausescu ha sido y sigue siendo una figura polémica para la historia de Rumanía. Desde 1967 a 1989 fue el máximo dirigente de la República Socialista de Rumanía. Pese a las esperanzas iniciales puestas en el régimen, a medida que pasaron los años se fue instaurando un sistema de culto a la personalidad de su líder, acompañado de un nacionalismo llevado al extremo, con un grave deterioro en las relaciones internacionales con Occidente. Nicolae Ceausescu nació el 26 de enero de 1918 en la pequeñita ciudad de Scornichest. A una edad muy joven se trasladó a Bucarest para trabajar en la industria como aprendiz de zapatero. En la década de los 30 se afilió al Partido Comunista de Rumanía, en aquel entonces ilegal, destacándose como un miembro muy activo. Debido a sus acciones dentro de esta organización, fue arrestado en varias ocasiones. Siendo ya un conocido por las autoridades rumanas, en 1936 fue capturado y encerrado en la prisión de Dovtana. Durante ese tiempo encarcelado, aprovechó un permiso para conocer a Elena, la que sería posteriormente su futura esposa y mano derecha. En 1943 fue llevado al campo de concentración de Târgu Jiu, donde compartió celda con Gheorghe Gheorghiu Dej, otro destacado líder comunista. Para octubre de 1944, en el penúltimo año de la Segunda Guerra Mundial, Rumanía queda dentro de la esfera soviética. Nicolae había escapado de prisión y entre los años 1944 y 1945 ocupó el puesto de secretario de la Unión de la Juventud Comunista. Dentro del partido, el joven Nicolae iría acaparando poder e influencia. En 1946, los comunistas y sus aliados ganaron unas elecciones con sospechas de fraude. Al año siguiente se hicieron con el poder, desmantelando la monarquía de Rumanía. Nicolae pasó a escalar sucesivos puestos dentro del Partido Comunista Rumano. Algunos de sus cargos más importantes fueron el de ministro de Agricultura, viceministro de las Fuerzas Armadas y viceministro de Defensa bajo el gobierno de Gheorghe Gheorghiu Dej. En 1952 entró a formar parte del Comité Central del Partido Comunista Rumano. Finalmente, en 1965, se convirtió en el líder de este partido tras la muerte de Gheorghe Gheorghiu Dej y 2 años después alcanzó la presidencia del Consejo de Estado, máximo cargo del gobierno. Había empezado una nueva etapa en la historia de Rumanía. La trayectoria política de Ceausescu no estuvo exenta de controversia. También incluso dentro del Pacto de Varsovia, que fue un acuerdo de cooperación militar creado en 1955 por la URSS y los países del Bloque del Este. Su labor como gobernante estuvo íntimamente ligada al papel que ejerció su mujer Elena, compartiendo ambos una desmedida ambición por el poder. Pese a pertenecer Rumanía teóricamente a la órbita de la Unión Soviética, Ceausescu marcó su propio camino criticando la actuación de sus aliados, como por ejemplo en la Primavera de Praga de 1968. Durante muchos años fue considerado como el tercer rupturista, junto al yugoslavo Tito y al albano Enver Hoxha. Desde el bloque soviético a Nicolae Ceausescu se le llegó a considerar como una oveja descarriada. Aunque nunca rompió formalmente relaciones con la URSS, estas desavenencias le sirvieron como pretexto para un aparente acercamiento hacia el oeste. Prueba de ello fueron las frecuentes visitas de importantes mandatarios occidentales, como la del francés de Gaulle en 1968 o la del presidente estadounidense Richard Nixon en 1969. También es destacable la visita del dirigente comunista español Santiago Carrillo, persona muy cercana a Ceausescu. Rumanía fue uno de los escasos países comunistas en participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, donde consiguió un envidiable medallero. Por estas razones, muchos veían al líder rumano como un decidido aperturista. Pero a pesar de estos gestos tan amistosos, dentro de la propia Rumanía sus verdaderas intenciones eran más bien otras. Nicolae Ceausescu instauró un férreo culto a su personalidad, denominándose a sí mismo como el conducator, conductor del pueblo, e incluso portó un cetro hecho a su medida. Otros calificativos igualmente significativos fueron genio de los Cárpatos, Danubio del pensamiento, héroe del trabajo social, personalidad excepcional del mundo contemporáneo.
Elena no fue menos que su marido y no dudó en otorgarse a sí misma numerosísimos premios y condecoraciones, algunos inexistentes y otros comprados. Esta emblemática pareja manejaba todos los hilos del país como si se tratara de un asunto doméstico, aunque cada vez con mayor despotismo e intransigencia. Dentro de Rumanía no se permitía la más mínima crítica a los Ceausescu, y para ello se estableció un sistema represivo con la ayuda de la Securitate, una policía implacable. La opinión pública y los medios de comunicación estaban fuertemente controlados por el gobierno. Por otro lado, Nicolae había llevado a cabo un intenso programa de industrialización que acabó derivando en una espiral de fuerte endeudamiento. Para tratar de mitigar la deuda externa que contrajo, se ordenó la exportación de buena parte de la producción agrícola e industrial del país. Estas medidas, unidas a unas inevitables políticas de austeridad, empeoraron sobremanera las condiciones de vida para la población rumana. Como contraste, se dice que Ceausescu estrenaba un traje todos los días por miedo a ser envenenado. Pero posiblemente el mayor de los delirios de Ceausescu lo encontramos en un emblemático edificio situado en pleno centro de la capital rumana. Después del trágico terremoto de Brancha, ocurrido en 1977, la ciudad de Bucarest había quedado seriamente dañada. Esta fue la oportunidad perfecta para remodelar la capital de la nación al gusto del dictador rumano. La megalomanía de Ceausescu llegó a tal extremo que ideó el que posteriormente se convertiría en el segundo edificio más grande del mundo, solo por detrás del Pentágono, el Palacio del Pueblo. Irónicamente, Ceausescu lo había bautizado como la Casa del Pueblo, a pesar de que era para su uso exclusivo y el de su gobierno. La extensión de este edificio ocupó un área total de unos 340.000 metros cuadrados y fue necesario demoler buena parte del centro urbano, incluyendo 12 iglesias, 2 sinagogas, 3 monasterios y más de 7.000 viviendas. Toda una muestra de poder absoluto en contraste con las miserias del populacho: racionamiento de comida, colas en las tiendas de alimentación, cortes de electricidad, agua caliente una vez a la semana. La exagerada ostentación de los Ceausescu y su gusto por el lujo, como es lógico, allanaron el camino hacia el descontento social de un pueblo que pasaba severas estrecheces económicas. Actualmente el Palacio del Pueblo es la sede del Parlamento de Rumanía, aunque debido a su escala, la mayoría de sus habitaciones se hallan todavía vacías en espera de poder darles un uso en el futuro. Una de las medidas más desconocidas pero contundentes dictadas por Nicolae Ceausescu fue el llamado Decreto 770, a finales de los 60. A través de este decreto, se prohibió el aborto y la contracepción en mujeres menores de 40 años. El objetivo final de esta medida era aumentar la población de Rumanía en un 50% en el transcurso de una década. Pese a las dificultades económicas de la mayoría de la población, el gobierno rumano motivó a todas las parejas jóvenes a tener cuantos más hijos mejor. A los niños nacidos durante este periodo se les conoció popularmente como los niños del decreto. Las consecuencias del decreto fueron nefastas. Muchas familias rumanas tuvieron más hijos de los que realmente podían mantener, acabando muchos de ellos en orfanatos estatales en condiciones deplorables. En muchos casos estos niños fueron víctimas de todo tipo de abusos, sin poder hacerse nada al respecto, puesto que las autoridades rumanas impusieron el silencio. El decreto también provocó que muchas mujeres recurrieran al aborto clandestino, encontrando la muerte muchas de ellas. Para el grueso de la población rumana, la propia vida sexual se transformó en una auténtica pesadilla al no poder usar métodos anticonceptivos. El fin de la doctrina Brezhnev, por la cual la Unión Soviética se arrogaba el derecho de intervención en cualquier país perteneciente a su órbita de influencia tras la llegada de Mikhail Gorbachev, propició que los países de Europa del Este fueran abandonando la doctrina comunista. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó un antes y un después durante este proceso. El 16 de diciembre de 1989 empezaron las protestas en Timișoara contra Nicolae Ceausescu, desencadenadas por el desahucio del pastor luterano László Tokes. Más tarde, dichas protestas se extendieron a otras ciudades hasta llegar a la capital, Bucarest. Ceausescu trató de contrarrestar estos desencuentros mediante un discurso que tuvo que ser interrumpido por los constantes abucheos. Se acabó empleando la represión violenta contra los manifestantes descontentos con el régimen. Y se recurrió a la policía política y al ejército, consiguiendo acrecentar todavía más las protestas,
avivándose el sentimiento de rechazo contra Nicolae y Elena Ceausescu. Las acciones del dictador rumano y su mujer dieron como resultado más de 1.100 muertos y 3.400 heridos, aunque las cifras varían enormemente según la fuente consultada. Ante este baño de sangre, el propio ejército se rebeló contra los principales dirigentes de Rumanía, ordenando su detención y siendo trasladados en secreto a una base militar a 80 kilómetros de la capital. Nicolae Ceausescu fue sumariamente juzgado y ejecutado junto con su esposa Elena en la base de Târgoviște, en circunstancias poco aclaradas a finales de 1989, un 25 de diciembre, curiosamente el día de Navidad. Ambos eran ateos. Mientras era conducida al patíbulo, exclamó con gran elocuencia y patriotismo: «¡Viva la República Socialista de Rumanía! ¡La historia me vengará!». En esto se pareció al famoso alegato de Fidel Castro en 1953, «La historia me absolverá». Murió fusilado mientras entonaba la Internacional, aunque de esto existen diferentes versiones. A su esposa Elena hubo que rematarla. Tras estas dos muertes tan dramáticas, Rumanía inició el camino hacia la democracia y la economía de libre mercado, no sin encontrar serias dificultades. Más adelante, en el año 2004, Rumanía se integró en la OTAN y 3 años después en la Unión Europea junto con su vecina Bulgaria. Pese a esta apertura hacia Occidente, no han sido pocos los desafíos a los que ha tenido que enfrentarse la población rumana. La compleja situación económica, unida a la fuerte emigración hacia los países de Europa Occidental en busca de mejores oportunidades, ha provocado paradójicamente que muchos rumanos miren con cierta nostalgia los tiempos de su antiguo dictador y faro luminoso. Por otra parte, también se encuentran aquellas víctimas del régimen que siguen reclamando justicia a día de hoy. Como vemos, la herida sigue abierta entre los habitantes de Rumanía. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Zengra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.